sus micrófonos para que ustedes puedan entender la explicación en la clase. Vamos a empezar entonces a realizar un modelo de examen que corresponde a el tema de geometría plana, ¿no es cierto? Y obviamente trigonometría. Dos temas que están relacionados directamente el uno con el otro. Lo importante de conocer en la geometría plana es el hecho de poder resolver el cálculo de un área y un perímetro y las pendientes de una determinada figura que por en cuanto es amorfa, porque no tiene una forma conocida, y que una de las aplicaciones fundamentales de la geometría plana, que es el estudio de las figuras geométricas, rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, trapecio, ¿no es cierto?, etcétera, es justamente tratar de que una figura que inicialmente tiene una zona o lugar, ubicación, medio que no tiene una forma, tratar de darle una forma con el uso de las figuras básicas. Y entonces acá lo que vamos a hacer es, en esta pregunta número uno, realizar lo siguiente. La pregunta dice, para la siguiente figura, determinar el área total, su perímetro, los ángulos de inclinación, es decir, las pendientes de la siguiente figura. Nos aclara de que la figura tiene un hueco, que es esto de acá, que ustedes ven, en azul, de 10 centímetros de radio. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer ante una pregunta de evaluación o de examen? Lo primero que debo hacer ante esta situación es trazar líneas horizontales o verticales de tal manera de que esas líneas me dividan a la figura expuesta en el examen en figuras conocidas. Ahora, debo tratar de que esas líneas trazadas horizontalmente y verticalmente sean de tal manera que yo tenga una división la menor cantidad posible. Entonces, por ejemplo, acá, lo que yo voy a hacer es agarrar y voy a trazar acá una línea horizontal, por ejemplo, en esta parte, aquí, e indudablemente voy a trazar o voy a continuar, darle continuidad a esa línea, volviéndola a trazar acá. Entonces acá, si ustedes observan, hemos formado, ¿no es cierto? Hemos trazado una línea horizontal donde ya tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo un cuadrado, un rectángulo. Tendremos que ver las medidas, tal cual es como se presentan, ¿no es cierto? Y si yo, por ejemplo, vuelvo a trazar una línea vertical en esta parte de acá, por ejemplo, entonces aquí yo ya tuviese en esta figura figuras conocidas, un triángulo rectángulo, en este caso un rectángulo, porque por definición un rectángulo es cuando la base y la altura son diferentes, lo cual está pasando en esta figura. Aquí tengo otro triángulo rectángulo, aquí tengo seguramente un rectángulo y aquí está el hueco que nos han puesto en la figura, el cual es un área negativa, porque esto significa de que han venido, pongámosle, con una tijera, si esto está dibujado en un papel, ¿no? Han hecho acá un hueco y ese hueco lo han apartado, lo han sacado, entonces es un área negativa. Todo lo que ustedes reciban como información de que es un hueco en una figura es considerada un área negativa porque no la tenemos en este momento en la situación. Entonces, nuestro objetivo ahora va a ser calcular el área total de esta figura, su perímetro, que por definición es la suma del contorno de toda la figura, ¿no es cierto? Y los ángulos de inclinación, ya que nos interesa calcular las pendientes, y ahí entra una aplicación directa de la trigonometría. Entonces, lo que yo les aconsejo es que ustedes armen una tabla, ¿no? Una tabla en la que ustedes, por ejemplo, agarren y coloquen la figura, el área, el perímetro y los ángulos involucrados en el ejercicio. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestra figura, tenemos qué figuras secundarias introducidas en el problema. Tenemos acá la presencia de un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo que generalmente es rectángulo. Tenemos acá otra figura que es un rectángulo.
tenemos a una tercera figura acá, que es otro triángulo. El orden de cómo vayan nombrando la figura es indiferente. En este caso, el orden de los factores no altera el resultado. Y esta figura que hemos formado acá de carácter mayor, ¿es cierto? También es un rectángulo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y un círculo. Esas son las figuras que me han sucedido o pasado en esta pregunta cuando yo tracé líneas horizontales y verticales. A partir de este momento, lo que tengo que hacer yo ahora es, a través de cálculos auxiliares, calcular el área de cada una de estas figuras y realizar una sumatoria para calcular el área total, una sumatoria para calcular el perímetro total, y los ángulos simplemente son cálculos dependientes en la cual me interesa cuánto vale alfa y cuánto vale tita. Entonces, en nuestros cálculos auxiliares, nosotros venimos acá y decimos, vamos a hacer el cálculo del área del triángulo, ¿sí? El cálculo del área del triángulo. Entonces, para ello, sabemos matemáticamente de que el área de un triángulo rectángulo está definido como el producto de la base por la altura dividido entre 2. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto? Base por, hagámoslo con minúscula esto, base por altura dividido entre 2. Entonces, los cálculos auxiliares son cálculos en donde la persona que estudia arquitectura muestra en detalle los cálculos que ha hecho para poder calcular el área de este terreno, donde va a diseñar, por ejemplo, una maqueta, o este puede ser la base de un edificio visto desde arriba, en la que se va a levantar acá un edificio, ¿no? un, un departamento, algo, pero que tiene, digamos, esta forma. Y obviamente acá tenemos un hueco a la cual luego vamos a ver cómo se resuelve esa parte. Entonces, esto va a ser el área 1. Para este área 1, yo necesito conocer la base que es 70 centímetros, necesito la altura que vale 50 centímetros, y entonces acá simplemente yo voy a venir y voy a decir de que el área de ese triángulo, de ese pedazo, de ese terreno, está matemáticamente conformado como la multiplicación de 70 centímetros que corresponde a la base, 50 centímetros que corresponde a la altura. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la calculadora, proceder a calcular este resultado y obtener ya el cálculo del área número 1. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo en mi calculadora lo voy a reemplazar, ¿no es cierto? Y vamos a obtener, o voy a obtener el siguiente resultado. 70 multiplicado por 50 dividido entre 2, eso me da 1750. Entonces ya estoy sabiendo de que el área número 1 tiene 1750 centímetros cuadrados, que es la unidad dimensional de un área. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. En este caso estamos hablando de centímetros. Entonces ya tengo calculada el área número 1, ¿no? Y esto vengo acá y digo, este área es 1700 centímetros elevados al cuadrado, ¿sí? En la cartilla de informe final. Perfecto. Entonces ya está calculada el área número 1. Luego podemos calcular este área que sea el área número 2. Entonces venimos acá y decimos cálculo del área del rectángulo. Entonces sabemos de que un rectángulo matemáticamente está definido como la multiplicación de la base por la altura, ¿no? Base multiplicada por la altura. Entonces vamos nosotros a la información que tenemos en esta pregunta de examen y decimos, ¿cuánto es la base de este rectángulo? La base de este rectángulo es 40 centímetros y la altura es 50 centímetros, ya que esta línea es paralela a esta línea
Y si esta línea vale 50, indudablemente esta línea también va a valer 50. Por lo tanto, las dimensiones las conocemos. 40 centímetros por el lado de la base, 50 centímetros por el lado de la altura. Entonces, indudablemente, estamos en condiciones de poder aplicar nuestra calculadora, ¿no es cierto? Y hacer ese producto, el cual me va a dar 2000 centímetros cuadrados. Entonces ya tengo calculada la segunda respuesta. O tengo calculado el área de la segunda figura a la cual yo he dividido toda esta zona, ¿no? Entonces, esto de acá, todo esto, tiene un área de 2000 centímetros cuadrados. 2000 centímetros cuadrados. Luego, nuestra área número 3 es este triángulo, ¿no es cierto? Este triángulo. Y para este triángulo, ya sabemos de que la fórmula es base por altura dividido entre 2. En este caso, tengo la hipotenusa, que es la distancia más larga en un triángulo rectángulo. Tengo la hipotenusa y de acuerdo a este ángulo, tengo el cateto adyacente. Me estaría faltando el cateto opuesto porque además la fórmula dice de que para calcular esta área que usted ha delimitado con esta línea, necesita la base y necesita la altura. La base es conocida, la altura no. Cuando a nosotros nos falte base o altura en un triángulo rectángulo, indudablemente vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces venimos acá y hacemos el cálculo del área del triángulo. Entonces, antes de poder encontrar el área, nos topamos con el problema de que nosotros aquí no conocemos, ¿no es cierto?, la altura. Aunque existen varias fórmulas para calcular el área de un triángulo rectángulo, nosotros vamos a hacer lo común. Y lo común es encontrar aquí la altura y para eso nos vamos a apoyar en el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a decir directamente que la altura de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos la base elevado al cuadrado. Esa es la fórmula directa o una de las fórmulas para poder calcular la altura de un triángulo rectángulo, conocida la hipotenusa y conocida obviamente la base. Entonces, de acá solamente tuviésemos que reemplazar los datos para llevar esto a un cálculo numérico. Así que la hipotenusa está definida como 100 centímetros elevado al cuadrado y la base está definida como 80 centímetros. Entonces, acá 80 centímetros elevado al cuadrado. En este momento, lo que va a ser nuestro trabajo es la calculadora. Introducimos los datos en la calculadora y entonces vamos a decir lo siguiente. Tengo por un lado 100 elevado al cuadrado menos, por otro lado, 80 elevado al cuadrado. Eso me da lo siguiente. A ver, aquí vamos a ver. 80 elevado al cuadrado. Eso me da 3600. Y si saco la raíz de 3600, eso me va a dar 60 centímetros. Recordemos de que cuando calculamos una base o una altura, esas medidas están en el plano unidimensional, es decir, centímetros, metros, kilómetros. Cuando calculamos área, está en el plano bidimensional, centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, y cuando calculamos volumen, estamos en el espacio, es decir, en el plano X, Y, Z, porque es metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, ¿no? Y un montón de unidades que puede ser en el sistema inglés o en el sistema internacional. En este caso, estamos utilizando el sistema MKS, ¿no? El sistema que conocemos todos a nivel Latinoamérica. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Es que ya tengo la altura conocida, entonces tranquilamente podemos decir en nuestros cálculos auxiliares que estamos haciendo que el área de este triángulo es
La base por altura dividido entre 2. Entonces acá tenemos base por altura dividido entre 2. E indudablemente ahora simplemente reemplazamos la fórmula y encontramos el área número 3. Entonces ya sabíamos de que la base tenía un valor de 80 centímetros. No hace mucho acabamos de calcular la altura con el apoyo del teorema de Pitágoras, la cual fue 60 centímetros, y entonces el área número 3 que estamos calculando en nuestra figura corresponde a lo siguiente. Entonces, si multiplicamos 80 por 60 y lo dividimos entre 2, eso me va a dar 2.400 centímetros cuadrados. Entonces acá tengo ya calculada el área de esta figura. Entonces voy a mi cartilla de informe y digo, el área de este triángulo es 2.400 centímetros al cuadrado. Luego, tenemos otra figura identificada en esta zona, que es este rectángulo, ¿no? Este rectángulo de acá. Entonces, para este rectángulo, ¿qué es lo que voy a necesitar? Indudablemente necesitaré su base, la cual uno dice, bueno, si yo quiero la base, pues empecemos a contar. De aquí a acá tenemos 70. De aquí a acá tenemos 90. Y de acá a acá tenemos 40. Entonces, ¿cuánto sería la base de este rectángulo? La suma de 70 más 90 más 40. Por lo tanto, si yo sumo 70 más 90 más 40, eso me va a dar 200 centímetros. Tengo 200 centímetros desde aquí hasta aquí. Y la altura de este rectángulo, indudablemente, es la altura de este triángulo. Así que si yo no hubiese necesitado esta altura y hubiese ocupado el área con otra fórmula, existen actualmente 12 o 13 fórmulas para calcular el área de un triángulo rectángulo, igual tuviese que calcular esta altura porque la tuviese que haber ocupado para calcular el área de este rectángulo, ya que coincidentemente la altura de este triángulo es igual a la altura de este rectángulo. Por lo tanto, eso significa, ¿no es cierto?, que aquí voy a tomar la siguiente situación. Cálculo del área del rectángulo, ¿no? El otro rectángulo. Sabemos de que ese área es base por altura. Entonces aquí vamos a decir, esto es base por altura. La base ya la tenemos calculada. Hemos sumado toda la distancia y sabemos de que su base es 200 centímetros y la altura, según el gráfico que nos han dado, la altura es la misma altura del triángulo. Y esa altura nos las proporcionó Pitágoras y es 60 centímetros. O sea, ya sabemos de que esto vale 60 centímetros. Entonces venimos acá y ponemos 60 centímetros. Por lo tanto, vamos a decir de que el área de toda esa zona rectangular va a ser 200 por 60 y eso me va a dar 12.000 centímetros cuadrados. 12.000 centímetros cuadrados. Perfecto. Esta información la pasamos allá, aquí. Esto vale 12.000 centímetros cuadrados. Perfecto. Nos queda el círculo. Y el círculo es, como les digo, un hueco. Aquí me avisan en el examen. La figura tiene un hueco de 10 centímetros de radio. El radio es la distancia del centro a cualquier punto ubicado en el contorno de la circunferencia o del círculo. Sabemos de que matemáticamente el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces eso significa que para calcular la siguiente área, cálculo del área del círculo, indudablemente ya tenemos todos los datos, porque
si definimos esa área matemáticamente, tendremos entonces que esto es igual a el valor de pi, ¿cierto? Esto sería pi multiplicado por radio al cuadrado. El radio ya es un dato proporcionado por el ejercicio. Si me hubiesen dado el diámetro, porque me pueden dar el diámetro, sabemos de que el radio es la mitad del diámetro. Entonces acá en este caso ya tengo el radio y la información que me proporciona el ejercicio es que este radio tiene un valor de 10 centímetros, ¿no? Aquí está en la pregunta 10 centímetros de radio, que significa entonces que aquí yo coloco 10 centímetros y indudablemente aplico mi calculadora y obtengo esa área. Lo notable de esta área va a ser lo siguiente. Sabemos de que 10 al cuadrado es 100 y multiplicado por el valor de pi, eso me va a dar 314.16 redondeado centímetros cuadrados. Pero esta área, como yo sé que es un hueco, tengo que colocarle un signo negativo. En esta parte de la matemática, el signo negativo no quiere decir de que lo que estamos encontrando es negativo, porque no hay áreas negativas. Lo que está pasando acá es que la matemática me está informando que el signo es indicativo, o sea, me indica de que ese valor del área no se encuentra presente en la figura, nos lo han quitado, nos han sacado esa área y entonces, por lo tanto, cuando yo calcule el área total de la figura, voy a tener que restar esa área porque yo no la tengo en la figura. Es un área que me han quitado. Entonces, no siempre voy a poder yo calcular o no voy a poder decir que el área total es la suma de todas las áreas. También se puede restar. Y para saber cuándo se resta, indudablemente nos avisa, ¿no? Este es un hueco o esta figura no está acá, y entonces eso provoca que nosotros tomemos en cuenta el signo negativo en esa información. Entonces aquí vamos a venir y vamos a decir la respuesta de esto es menos 316 punto, perdón, 314.16. 314.16 centímetros al cuadrado. Entonces ya estamos en condiciones ahorita, por ejemplo, de calcular la respuesta o una de las respuestas del problema. Determinar el área total de esta figura, a la cual, repito, le he trazado líneas horizontales o verticales, dependiendo al gusto de la persona, porque no es la única forma de dividirlo, sino que lo que yo debo tratar es que esta división sea de tal manera de que la cantidad de figuras sea mínima para no hacerlo muy largo. Entonces ahora ya puedo calcular el área total. Para ello, 1750 más 2000 más 2400 más 12000 menos 314.16. Eso me va a dar como respuesta final 17.835.84 centímetros cuadrados. Este es el área total de esta figura y por ende una respuesta. Repito, 17.835.84 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué sale de sumar? Nuevamente, 1750 más 2000 más 2400 más 12000 menos 314.16 y entonces llegamos a ese resultado. Bien, ahora ubiquémonos en el perímetro. Para calcular el perímetro, en la figura que les den en su evaluación, ustedes toman como referencia un punto. Por ejemplo, yo voy a tomar como referencia este punto, ese punto. Entonces, es como medir con una regla todo el contorno, todo el contorno de la figura, el contorno externo, no el contorno interno.
Entonces, si yo empiezo a medir el perímetro, ¿no es cierto?, de la figura, aquí yo puedo hacerlo de manera directa o puedo ir aquí colocando los resultados para ir al final sumándolos. Entonces, por ejemplo, si yo parto de aquí y comienzo a medir, de aquí a aquí yo tengo una distancia. Y esa distancia, como es paralela a esta distancia, y esta distancia la hemos calculado con el teorema de Pitágoras, la cual nos da 60 centímetros, entonces aquí, por ejemplo, yo vengo y digo, de aquí a aquí tenemos 60 centímetros. Puedo anotarlo acá. Tengo 60 centímetros. De acá a acá no conozco. Fíjense, no conozco esta hipotenusa, pero la puedo conocer aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, vengo a mis cálculos auxiliares, ¿cierto? Y digo, estamos haciendo el cálculo del perímetro, y entonces aquí nace la necesidad de calcular una hipotenusa. Indudablemente sabemos de que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces, la altura elevada al cuadrado más la base elevada al cuadrado. Aquí está. Más la base elevada al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no?, de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa aquí sería, vámonos allá a la figura, ¿cierto? Tenemos base que vale 70 y altura que vale 50. 70 y 50. La altura es 50 centímetros y la base es 70 centímetros. Entonces aquí, aplicando la calculadora, tendremos la hipotenusa, la cual necesito para poder calcular el perímetro total de la figura. Entonces 50 elevado al cuadrado más 70 elevado al cuadrado, eso me da 7400, y si a ese número le saco la raíz cuadrada, me da 86.02. Suficiente con que trabajen con en dos decimales. 86.02 centímetros. Viene a ser la hipotenusa. Entonces ya sabemos que esto vale 60, que esto de acá vale en estos momentos 86.02 centímetros. Pueden ir colocándolo acá también si gustan, más, recordemos el resultado, 86.02 centímetros, 86.02 centímetros, ¿sí? Después aquí tengo, de aquí, ya voy por acá, ¿no? Comencé acá, comienzo esto, más esto, y esto vale 50 centímetros, eso lo puedo colocar abajo, 50 centímetros más de aquí a aquí, que vale 90 centímetros. Lo siguiente lo puedo colocar abajo, más esto que vale 50 centímetros, más esto que vale 40 centímetros. Acá abajo puedo continuar, más esto que otra vez vale 50 centímetros, más esto que vale 100 centímetros, ¿no es cierto? Y acá, más todo esto, que es lo que falta para llegar al punto inicial. Entonces, el perímetro es, con una regla, plantear un punto inicial y empezar. Esto, más 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 esto, hasta que llegue al punto final. Y de aquí a acá sería 80 más 90, de aquí a acá 80, de aquí a acá 90, más 40, más 70. O sea, de aquí a acá tengo 80, de aquí
aquí tengo 40, de aquí a aquí tengo 90 y de aquí a acá tengo 70. Así que para no colocar todo eso, lo resumo y digo, de aquí a aquí tengo 80 más estos 40, aquí, de aquí a aquí son 40, más de aquí a aquí son 90 y de aquí a aquí son 70. Entonces tengo 280 centímetros. Entonces, ¿cuánto me daría el perímetro total? El perímetro total me daría 60 más 86.02 más 50 más 90 más 50 más 40 más 50 más 100 más 280 y eso me da 806.02 centímetros. Ese vendría a ser el perímetro total de esta figura. Para terminar esta pregunta de examen nos está faltando los ángulos y aquí los ángulos son tita y alfa. Entonces vámonos a nuestros cálculos auxiliares aquí y cálculo de los ángulos. Entonces para calcular los ángulos vamos a hacer lo siguiente. Para calcular los ángulos lo que vamos a hacer es, en primera instancia, vamos a hacer el cálculo del ángulo. Primero vamos a calcular el ángulo tita. ¿Sí? Lo estoy haciendo en detalle, ¿sí? Para que ustedes puedan ver de dónde salió y cómo hicimos los cálculos. Entonces, hagamos el cálculo del ángulo tita. Entonces, para calcular tita, yo tuviese que ir a mi figura y ver dónde está ubicado tita, aquí está tita, y luego decidir con qué función trigonométrica lo puedo calcular. La función seno, la función coseno, la función tangente. Es decir, como yo conozco en estos momentos la base, la altura y más de ella para la hipotenusa, conozco la base, la altura y la hipotenusa, conozco los tres lados, la matemática me dice, usted puede calcular esto con lo que quiera, con la función seno, con la función coseno, con la función tangente, da lo mismo. Entonces, esto es decisión personal del alumno. Yo, por ejemplo, quiero calcularlo con la función tangente. Entonces, yo vendría acá y diría, la tangente de tita, la tangente de tita, también se puede abreviar así, la tangente de tita es igual a ¿qué? Entonces ahí tengo que acordarme, ¿cierto? Lo que aprendimos en el colegio. La tangente de tita es igual al cociente de ¿qué? Del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente no toma en cuenta la hipotenusa. La hipotenusa es tomada en cuenta por la función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, y la función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. También puedes calcular con eso, da lo mismo. Esta es una división personal. Yo, por ejemplo, voy a calcular con tangente. Tangente es cateto opuesto. Según nuestro gráfico, el cateto opuesto para tita, el cateto opuesto para tita es la base. O sea, base y el cateto adyacente es la altura. Base sobre la altura. Base sobre la altura. Perfecto. Entonces ahora es cuestión de reemplazar aquí la calculadora y obtener los resultados. Entonces en estos momentos vamos a calcular el ángulo tita. Pero tita va a ser igual a esta tangente al otro lado pasa como la tangente a la menos 1. En la calculadora hay una tecla, ¿no? Que tiene un menos 1 y eso es porque la tangente ha sido traspasada al otro lado con su inversa y entonces la fórmula directa para calcular el ángulo es esta que ustedes están viendo ahorita. Con esa fórmula yo estoy en condiciones de calcular el ángulo que me han pedido. Entonces ahora lo que me queda es que la calculadora trabaje este aspecto. Podemos decir entonces que el ángulo va a ser igual a la
tangente a la menos 1 de la base de ese triángulo. Este triángulo tiene como base 70 y tiene como altura 50. 70 centímetros sobre 50 centímetros. Y ahora es cuestión de que la calculadora trabaje por nosotros. Estoy haciendo en detalle, estimados estudiantes, para que ustedes sepan de dónde salen todos los resultados. Entonces, 70 dividido entre 50 me da 1.4. Si yo calculo la tangente inversa de 1.4 y calculo el ángulo, eso me va a dar 54 grados. A nosotros nos interesa solamente la parte angular. La calculadora te genera la parte angular, grados, minutos y segundos. A nosotros solo nos interesa la parte angular, o sea, 54 grados. Tita vale 54 grados. Pero tengo otro ángulo, y el otro ángulo es el ángulo alfa. Bien, veamos cómo calculamos el ángulo alfa. Acá y hacemos lo siguiente. Cálculo del ángulo, en este caso ya no es tita, en este caso es alfa, ¿no? Entonces, está aquí. Alfa. Analicemos alfa. ¿Qué tenemos de alfa? A ver, conocemos la hipotenusa, de entrada conocemos la hipotenusa y su cateto adyacente. Su cateto opuesto es la altura. Entonces, a condiciones que tengo ahorita, en condiciones que tengo ahorita, yo puedo decir, bueno, conozco la hipotenusa, conozco el cateto adyacente, aplico coseno. Pero también conozco la altura. Entonces, puedo aplicar, por ejemplo, seno, coseno, tangente. Seguimos aplicando tangente. Vamos a la tangente. Pero repito, esa es una decisión personal. Como ya aquí ya tengo despejada la fórmula y es prácticamente lo mismo, yo voy a aprovechar de copiar esto, con la diferencia de que aquí solamente voy a cambiar tita por alfa. Entonces decimos, la tangente de alfa, ¿no? Repito, es una división personal, esto de acá, si aplicamos seno, coseno, tangente es lo mismo, la tangente de alfa es, veamos para alfa, tiene su cateto opuesto, para alfa su cateto opuesto es la altura sobre la base. Entonces, altura sobre base. Esto quiere decir que aquí va a ser al revés. Altura sobre la base. Y entonces ahí tendremos nosotros el resultado, ¿no es cierto? Bien, tendremos el resultado. Esto significa entonces de que acá vamos a decir de que alfa es igual a la tangente a la menos 1 de la altura sobre la base. Entonces vamos a decir acá de que alfa es igual a la tangente a la menos 1 de la altura. No debemos confiarnos de que la fórmula siempre va a ser base sobre altura. Todo depende de dónde esté ubicado el ángulo. Observemos de que todo depende de dónde esté ubicado el ángulo. Para alfa, el opuesto es la altura. Y esa altura la hemos calculado con el teorema de Pitágoras. Y la base es 80. Entonces la altura, ¿no es cierto? La hemos calculado aquí, en nuestros cálculos auxiliares. Por aquí hemos tenido que calcular la altura. Aquí está, la altura vale 60. Si la altura vale 60, la base vale 80. Entonces sería 60 sobre 80. Y esto significa entonces que si vamos a la calculadora, tendremos de que 60 dividido entre 80, sacando la tangente a la menos 1 de ese resultado, 36 grados. Y entonces tenemos resuelto nuestro ejercicio. Tenemos resuelto nuestro problema. Los ángulos, ¿no? son respectivamente tita, que nos ha dado 54 grados, ¿ya? Tita nos ha dado 54 grados y alfa nos ha dado 36 grados. Y entonces ahí tenemos resuelto nuestro problema.
está el valor de alfa, 36 grados. Ok, ahí está el informe completo y aquí están los cálculos auxiliares, paso a paso, de todo lo que hicimos para poder llegar a esa definición final. Bien, voy a habilitar su micrófono, por favor, para ver si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta que tuviesen hasta aquí, estimados jóvenes? Disculpe, ¿puede repetir lo de los perímetros? Ahí sí me perdí un poco. Para calcular los perímetros, lo que hacemos nosotros es, en la figura que nos dan en el examen, tomamos a un punto de referencia. El punto de referencia es el punto 00, el origen. Tomo este punto de referencia y empiezo a medir. Para calcular el perímetro necesito saber cuánto vale esto, más esto, más esto, más esto, más esto, 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 hasta que llegue otra vez al punto de origen. Por lo tanto, para que usted calcule el perímetro, tiene que conocer todas las líneas que forman el contorno de la figura, es decir, todas las líneas que encierran mi figura geométrica. Entonces, si yo sumo esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, más esta y esta, obtengo el perímetro. Durante el transcurso de ese movimiento van a haber distancias que no voy a saber cuánto valen inicialmente, así que tendré que hacer uso de Pitágoras o de lo que sea necesario para poder calcular líneas que no tengo. Esta línea no la tengo, ¿cierto? Esta línea no la tenía, pero con Pitágoras la hemos calculado. Esta línea no la tengo, no conozco su valor numérico, pero con Pitágoras puedo calcular. Esta la conozco esta porque es paralela, conozco esta de acá, la conozco porque es paralela, conozco esta hipotenusa y aquí, conozco hasta aquí, de aquí a acá conozco porque vale 40, de aquí a acá conozco porque vale 90 y de acá a acá conozco porque vale 70. O sea, ¿qué me faltaría? Esta línea y esta línea. Estas dos me faltaban para poder calcular todo mi perímetro. ¿Se entiende eso, por favor? Sí, se entendió. Perfecto. Buen día, disculpe, ¿podría repetir cómo encontró el ángulo pita y el ángulo alfa? Por favor. ¿Cómo encontramos el ángulo tita y el ángulo alfa? El ángulo tita, nosotros tenemos un triángulo rectángulo y el triángulo rectángulo está directamente influenciado por las funciones trigonométricas. Para calcular un ángulo en un triángulo rectángulo, o ocupamos la función seno, o ocupamos la función coseno, o ocupamos la función tangente. Entonces, la teoría dice de que la función tangente es la más aproximada a la realidad. Si bien es cierto que con el coseno, el seno y el tangente calculamos el ángulo, la teoría dice que tangente es más cercana a la realidad. Pero eso no significa que yo no pueda ocupar coseno o no pueda ocupar la función seno. En este caso yo decidí usar la función tangente. Me acuerdo de que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, para este ángulo, ¿cuál sería su cateto opuesto? Su cateto opuesto sería la línea que está opuesta a él, la que está enfrente de él. Y la línea que está enfrente de él es esta, y esta es la base. El cateto adyacente es el que topa el ángulo. El ángulo siempre topa, ya sea a la hipotenusa o al cateto opuesto, o la hipotenusa o al cateto adyacente. La teoría dice de que el ángulo siempre topa a la hipotenusa y al adyacente. O sea, esa línea que encierra el ángulo, ese semicírculo que encierra el ángulo, por definición, topa a la hipotenusa y a su adyacente. Es por eso que yo sé de que esta línea es su adyacente. Y este es el opuesto. Entonces, tengo el opuesto y tengo el adyacente. O sea, el opuesto es la base y el adyacente es la altura. Por eso que aquí pusimos que la tangente de tita es base sobre altura. Cateto opuesto, que es la base,
sobre el adyacente, que es la altura. Esta tangente, al pasarla al otro lado, porque tengo que despejar el ángulo, esta tangente, al pasarla al otro lado, pasa como tangente a la menos 1. Es decir, como la inversa. En las calculadoras, ustedes ahí ven, en las calculadoras en la parte de arriba, dice sin a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Esas son las inversas trigonométricas. Entonces, toda tangente al otro lado pasa como tangente a la menos 1, de base sobre altura, reemplazo la base, reemplazo la altura, que son datos que conocemos en la figura, aplico mi calculadora y obtengo 54 grados como respuesta. Obviamente la calculadora me va a dar grados, minutos y segundos, pero a nosotros solamente nos interesa la parte angular, es decir, solamente nos interesa los grados. Entonces en la calculadora me dio, por ejemplo, 54 grados, 3 minutos, 40 segundos. Me interesa solamente los grados, o sea, 54 grados. ¿Se entendió eso, por favor? Sí, gracias. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta para que pasemos a la siguiente, a la número 2? Aquí lo he hecho paso por paso para que cuando tengan el archivo puedan entender de dónde salió. Lo que nos interesa es que el alumno entienda en detalle de dónde salió los cálculos. Bien. Veamos entonces una siguiente pregunta para que podamos avanzar. A ver, vamos a una pregunta número 2. Dice, la empresa ABC está encargada de diseñar y construir el nuevo módulo moderno para la Facultad de Ciencias del Hábitat. Para ello debe rellenar con un cierto material la base del terreno donde se va a construir este nuevo módulo. La empresa tiene a su disposición camiones cisternas de forma de cilindro, en las cuales suele llevar dicho material. Las dimensiones de estos camiones son 125 centímetros de radio de base y 250 centímetros de distancia horizontal. A ver, los cilindros pueden ser verticales y pueden ser horizontales, ¿no? Como estamos hablando de un camión cuyo tanque es un cilindro, ese tanque va a estar echado, entonces estamos hablando de una distancia horizontal. La distancia horizontal es lo mismo que la altura, solo que medido desde el punto de vista horizontal. Y de 250 centímetros de distancia horizontal. Si se sabe que se necesitarán 1.560.960 litros de este material, determine el área lateral del tanque, el área total del tanque, la capacidad del tanque y cuántos viajes serían necesarios para llevar todo el material necesario a esta obra. Entonces, aquí tengo una aplicación del cilindro. Entonces, cuando nosotros hablamos de cilindro, la pregunta es, ¿por qué en la materia cálculo 1 nosotros tenemos que aprender geometría plana? Porque con la geometría plana podemos hacer diseños, podemos hacer dimensiones, podemos hacer optimizaciones, podemos hacer cálculos, como por ejemplo, transportar un material, en qué tanque, un tanque cilíndrico, nos interesa la capacidad de ese tanque para saber qué cantidad de material podemos colocar ahí, qué cantidad de material vamos a consumir para hacer un diseño, qué cantidad de material vamos a consumir para hacer un determinado proyecto, etc. Entonces acá tenemos un camión, ¿sí? Por acá un camión y aquí está el tanque. Nos interesa el tanque. Un cilindro se define matemáticamente cuando yo conozco el radio de la base es un círculo, ¿no? El radio de la base, que es 125 centímetros, y la distancia horizontal, que es desde el centro de la base inferior hasta el centro de la base superior. Esa es la altura y esta es la generatriz. La generatriz que muy de vez en cuando reemplaza la altura. Por ejemplo, hay ejercicios donde te dan el radio de base y te dan la generatriz. Y vos decís, nos está faltando la altura. No, la generatriz es lo mismo que la altura, solo que te están confundiendo con el nombre. Por eso que aquí yo le puse una G, que es la generatriz. La generatriz es paralela a la altura y por lo tanto tiene la misma distancia, ¿no? Por si acaso, en caso de que en vez de altura le den generatriz, ¿ya?
Ahora, ¿qué es lo que yo necesito acá para calcular este problema? Por el momento, fórmulas. Entonces, cálculo del área lateral del tanque. Cuando nosotros vamos a calcular área y volumen de una figura geométrica, es porque estamos dimensionando las capacidades de ese tanque. De vez en cuando es importante saber, por ejemplo, cuánto es el área lateral del tanque. Cuando hablamos del área lateral, estamos hablando, a ver, voy a tomar como referencia esta línea. El área lateral es de esta línea para arriba. Todo esto es el área lateral. Todo esto, el área lateral. Entonces, esa área lateral de un cilindro se puede calcular con una fórmula que ya está definida como 2pi radio por altura. Vamos a colocarla aquí. Esa es el área lateral de un cilindro. O sea, ¿qué necesito yo para calcular el área lateral de un cilindro? Necesito el valor del radio, de la base, la altura o la distancia horizontal del cilindro y la constante pi. ¿Por qué la constante pi? Porque la base de este cilindro es un círculo y todo círculo está influenciado por una medida angular llamada pi, que es una constante cuyo valor es conocido, ¿no es cierto? Es un valor conocido. Y entonces ahora simplemente yo tengo que reemplazar los datos en la calculadora para calcular el área lateral. Entonces aquí vamos a decir que el área lateral es 2 por la constante pi por el radio de la base. Y ese radio vale 125 centímetros por la altura. Si quieren aquí puedo poner por D, porque como está echado el tanque, entonces en vez, ya no hablamos de altura, hablamos de distancia. Por la distancia, y la distancia es de 250 centímetros. Y a partir de este momento, aquí va a hacer el trabajo en la calculadora. Entonces, el área lateral de este tanque cilíndrico sería igual a, bien, 2 por la constante pi, 3.1416, pero la calculadora ya lo tiene incrustado en su programa, por 125, que es el radio de base, por 250, que es la distancia horizontal, y eso me da 196.349,54. ¿En qué unidades? En unidades de centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Listo, ya está calculado el área. Ya tengo el área lateral. Hemos terminado el inciso A. Luego me pide calcular el área total del tanque. Bien, vamos acá. Inciso B. Cálculo del área total del tanque. Perfecto. Para eso ya tenemos una fórmula. Estas fórmulas obviamente se pueden demostrar, pero nosotros en la materia no vamos a demostrar. Ya estas fórmulas, ¿de dónde salen estas fórmulas? Porque, a ver, generalmente a nosotros nos dicen, ahí está la fórmula, pero ¿de dónde sale la fórmula? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Ese es un tema aparte, ¿no? Es un tema donde se estudia en otra materia cómo se llegó a esa conclusión. Y para llegar a esta conclusión, lo que se hace es una sumatoria de figuras que se van sumando matemáticamente y llegamos a una fórmula resumida. El área total de un tanque, en este caso cilíndrico, es el producto de 2 veces pi por el radio multiplicado por el radio más la altura. Es decir, ya está conocida la fórmula del área total de un cilindro. Esa es la fórmula para calcular el área total de un cilindro. En este caso estamos trabajando con un tanque cilíndrico. A nosotros nos encargan averiguar qué área, qué volumen tiene ese tanque, porque necesitamos transportar un cierto material a un cierto lugar para rellenar la base donde se va a construir un módulo para la facultad. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Si reemplazamos la fórmula acá, ¿no? Ya tenemos todos los datos. Tenemos 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio. ¿Qué radio? El radio de base,
que es 125 centímetros. Todo esto multiplicado por nuevamente el radio de base, que vale 125 centímetros, por la altura, que en este caso es una distancia, y esa distancia dice que vale 250 centímetros, más 250 centímetros. Entonces ahora acá, a partir de acá, estimados jóvenes y señoritas, ustedes aplican su calculadora y tenemos 125 sumado con 250. Empecé por acá, 125 más 250 me da 375, lo multiplico por 125, lo multiplico por la constante pi, lo multiplico por 2 y eso me da 294.594.31 centímetros cuadrados. Recordemos de que el área siempre se mide en centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Listo. Ahí está calculado el área total. Ahora lo que nos queda aquí es calcular el C, que es la capacidad. La palabra capacidad es sinónimo de volumen. ¿Cuál es la capacidad del tanque y cuántos viajes nosotros tuviésemos que hacer para llevar todo el material necesario a ese determinado sitio? Entonces, ¿cómo respondemos eso? Primero vamos a calcular el volumen. Primero hacemos el cálculo de la capacidad. Capacidad es sinónimo de volumen del tanque. Obviamente que es cilíndrico. Entonces, para eso nosotros tenemos ya conocida la fórmula del volumen de un cilindro. La fórmula del volumen de un cilindro es la siguiente. Pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, si yo reemplazo esta fórmula del volumen del cilindro, tenemos acá entonces lo siguiente. La constante pi por el radio de base, sabemos de que el radio de base vale 125 centímetros elevado al cuadrado por la altura o distancia, en este caso, 250 centímetros. Y entonces aquí aplicamos la calculadora para poder calcular el volumen de este tanque. Así que 125 elevado al cuadrado, lo multiplico por 250 y lo multiplico por el valor de pi y eso me da 12, ¿no es cierto? 271.846.3. Es decir, 12.271.843.46.3 centímetros cúbicos. El volumen se mide en centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Ahí está. Ese vendría a ser el volumen de este tanque. Repito, ha salido de 125 elevado al cuadrado por 250 por el valor de la constante pi, lo cual nos da ese resultado 12.271.846.3 centímetros cúbicos. Ahora, una vez que yo tengo el volumen, una vez que yo tengo, ¿no es cierto?, el volumen, lo que hago es calcular la cantidad de viajes. A mí me informan de que todo el material que voy a ocupar es 15.609.000, perdón, 1, 2, 3, 1.560.960 litros. 1.560.960 litros. Pero aquí las unidades, están en centímetro cúbico. Entonces voy a tener que convertir estos centímetros cúbicos a litros o puedo convertir estos litros a centímetros cúbicos o puedo llevarlos a metros cúbicos, ¿no? Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos agarrar y hacer el factor de conversión. Entonces el factor de conversión sería, agarro el resultado y lo multiplico por lo siguiente.
nosotros sabemos de que un metro tiene 100 centímetros. Pero como esto está elevado al cubo, entonces esto de acá yo lo puedo elevar al cubo. Quiero mostrar de dónde sale esa equivalencia. Yo puedo decir, este metro, si yo lo elevo al cubo y este de acá también lo elevo al cubo, ahí tengo la equivalencia cúbica. Entonces aquí coloco de esta manera. Ahí. Con esto ya puedo tachar centímetro cúbico con centímetro cúbico. A su vez, sabemos que un metro cúbico, ¿no es cierto? Estamos hablando de medidas que vamos a llevar a litros. Sabemos de que un metro cúbico, aquí, voy a colocarlo así, sabemos de que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, centímetro cúbico se va con centímetro cúbico, ¿sí? ¿Y cómo haríamos para tachar metros cúbicos? Entonces, si yo veo mi factor de conversión, para tachar centímetro con centímetro está perfecto. Pero para tachar metros, este metro tuviese que estar abajo, porque aquí no lo voy a poder tachar. Entonces aquí, esto de acá tuviese que estar abajo, en la parte de abajo, esto abajo, 1000 litros son igual a un metro cúbico. O sea, tengo que acomodarlo de tal manera que al final me quede litros. Ahora sí, centímetro cúbico con centímetro cúbico se tachan, metro cúbico con metro cúbico se tachan y me queda litros. Entonces ahora vamos a aplicar la calculadora. ¿Cómo aplicamos aquí la calculadora? Bueno, todo esto lo voy a borrar para calcularlo de un solo saque aquí. Está claro de que aquí las medidas van a ser litros. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a agarrar los 12.271.846.3 centímetros cúbicos y lo voy a multiplicar por 1000. A eso lo voy a dividir por 100 elevado al cubo. Dividido por 100 elevado al cubo. Y entonces eso me va a dar lo siguiente. Me va a dar 12.271.84 litros. O sea, esto sería 12.271.84 litros. Esto llevado a la calculadora, 12.271.84 litros. ¿Por qué tengo que llevar mi resultado a litros? Porque en el examen las unidades deben ser estándar. Si aquí usted tiene la información de que tiene que llevar 1.560.960 litros, para que podamos comparar esta medida con la que nosotros hemos calculado, tengo que convertir esos centímetros cúbicos a litros. Por lo tanto, ahora podemos decir lo siguiente. ¿Cómo calculamos la cantidad de viajes que tuviese que hacer el camión para transportar todo eso? Cantidad o pongámosle número de viajes. Una respuesta ya está calculada. Una respuesta que ya está calculada. Dice, la capacidad del tanque. ¿Cuánto es el volumen del tanque? ¿Podés responder esto? ¿Podés decir, esta es la respuesta? O podés decir, esta es la respuesta. Es lo mismo. Esa es una respuesta. Ahora, te preguntaron otra. ¿Y cuántos viajes serían necesarios para llevar todo el material? A ver, en un viaje, yo llevaría 12.271.84 litros en un viaje. Pero yo tengo que llevar 1.560.960 litros. Puedo hacerlo por regla de 3 simple, o
puedo hacerlo por una división. Un viaje necesita 12.271.84 litros. O sea, si tú mandas un camión, ese camión va a poder llevar esto. La pregunta es, ¿cuántos viajes tuviese que hacer ese camión para transportar todo el material necesario para que hagamos esa obra? Entonces, para eso nosotros hacemos lo siguiente. Si un viaje me genera esto, ¿cuántos viajes serían? ¿Cierto? ¿Cuántos viajes serían? Los 1.000.000 y pico de litros que tengo que llevar. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a formar una división. Y aquí ponemos 1.560.960 litros. 1.560.960 litros dividido entre 12.271.84 litros. La cantidad de viajes no tiene dimensión, es adimensional. Listo. Ahorita vamos a calcular cuántos viajes tenemos que hacer. Entonces, número de viajes igual a. Ok. 1.560.960 dividido entre 12.271.84. Tenemos que hacer 127,19 viajes. Pero esto hubiese que redondearlo a 128 viajes. A ver, esto es importante que entendamos, por favor. Si nosotros como profesionales hacemos este cálculo y le decimos, hay que hacer 127 viajes, me va a faltar. Si yo lo redondeo a 127, me va a faltar. Preferible que sobre. Preferible que sobre. Entonces, en cuestiones de aplicaciones a la vida real, siempre se redondea al inmediato superior. Si vos me decís 127.19 viajes, bueno, matemáticamente sería 127 viajes, pero me estaría faltando, ¿cierto? 0.19 estaría faltando. Siempre se redondea al inmediato superior. 128 viajes, o sea, es preferible que sobre a que falte. Y entonces ahí hemos calculado la respuesta del inciso A, hemos calculado la respuesta del inciso B y hemos calculado la respuesta del inciso C. Perfecto. Bien. Vamos a la pregunta número 3. Pero antes de eso, permítanme, por favor. Ok. ¿Tuviesen alguna pregunta de la pregunta número 2, estimados jóvenes? Pura fórmula, ¿no? Pura fórmula acá. Y conversiones. Conversiones de colegio. ¿Tuviesen alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Creo que sí. Bien. Vamos entonces a la pregunta número 3. La pregunta 3 dice lo siguiente. Al realizar el análisis, ¿no? Dice la pregunta acá, realizar el análisis completo de una pirámide de base cuadrada cuyo lado de la base es de 12 centímetros y la altura de la pirámide es de 50 centímetros. Bien, una pirámide que siempre es estudiada en esta materia es la pirámide de base cuadrada, pero también tenemos la pirámide de base rectangular, la pirámide de base hexagonal, pentagonal, de base de paralelogramo, etc. El estudio de la pirámide tiene fórmulas idénticas, con la diferencia de que varía la fórmula de la base.
Por eso que cuando ustedes hacen un análisis de una pirámide, siempre me anotan o me especifican, ¿es cierto?, lo que se llama la base. Aquí puede ser cuadrada, o puede ser rectangular, o puede ser paralelogramo. Hexagonal, pentagonal, etc. Entonces, veamos acá. Cuando me dicen realizar el análisis completo de una pirámide, lo primero que se hace acá, primer paso, es el cálculo de cálculo del área y perímetro de la base de la pirámide. Eso es lo primero que se hace en el primer paso del estudio del dimensionamiento de una pirámide. Cálculo del área y perímetro de la base de la pirámide. Y nos han dicho de que la pirámide tiene base cuadrada. Si tiene base cuadrada, entonces decimos el área, ¿cierto? El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Porque nos están diciendo de que la base es cuadrada. Calcular el área del cuadrado, o sea, el área de la base de la pirámide. Entonces, reemplazando la fórmula, sabemos de que el lado es una información que nos han dado, 12 centímetros, y entonces aquí tenemos de que 12 centímetros al cuadrado es 144 centímetros cuadrados. O sea, ya tengo el área de la base. El área en un cuadrado. ¿Cuánto es el área? Eso de azul. ¿Cuánto es el área de esta pirámide en su base? 144 centímetros cuadrados. Y lo otro que me interesa es su perímetro. ¿Cuál es la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado? La fórmula para calcular es 4 veces el lado. Claro, porque por definición un cuadrado tiene los lados iguales, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la fórmula para calcular el perímetro. Entonces, el perímetro es 4 veces el lado vale 12 centímetros, entonces ya tengo calculada, ¿cierto?, el área y la base, o mejor dicho, el área y el perímetro de la base de la pirámide. Entonces, por 4, 48 centímetros. Ahí está. Listo. Ya tengo calculado el área y el perímetro de la base de la pirámide. El segundo paso para estudiar una pirámide es calcular las apotemas. Tenemos la apotema de la base y tenemos la apotema de la pirámide. La apotema de la base se calcula aquí. Cálculo de las apotemas de la base. Las apotemas vienen en una palabra latina, griego-latín, que significa en verdad las hipotenusas. Tenemos dos tipos de apotema. La apotema de la base de la pirámide, aquí voy a poner, la apotema de la base de la pirámide, que se calcula de la siguiente manera. Acá. Voy a escribirlo para que quede más claro. Apotema de la base. ¿Ok? Así mejor. Listo. La apotema de la base se calcula dividiendo el lado sobre 2. Esa es la fórmula para calcular la apotema de la base. Entonces, esta apotema de la base sería, ¿cuánto vale el lado? El lado es un dato que es 12 centímetros y ese 12 centímetros lo divido entre 2, entonces la apotema de la base es de 6 centímetros. Este dato es importante, luego veremos por qué. Pero la pirámide no solamente tiene una apotema, tiene otra.
Y la otra apotema es la apotema de la pirámide. La apotema de la pirámide. Y la apotema de la pirámide, si nosotros vamos al gráfico, fíjense, en el gráfico me dice, tenemos la apotema de la base. Si ustedes analizan, la apotema de la base está a la mitad del lado. Si el lado vale 10, esta apotema vale 5. Si el lado vale 12, esta apotema vale 6. De ahí se saca que la apotema de la base es la mitad del lado. La apotema de la pirámide, que es esta, es la hipotenusa. Y para calcular esta apotema se aplica el teorema de Pitágoras, ya que conozco la altura, 50 centímetros, y conozco esta distancia, que es la mitad de esta distancia. De ahí sale que la apotema de la pirámide está formulada, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Aplicando teorema de Pitágoras, esa es la fórmula para calcular la apotema de la pirámide. Porque si ustedes analizan acá, estamos aplicando teorema de Pitágoras, estamos calculando la hipotenusa, esta hipotenusa. Entonces aquí nos queda reemplazar los datos. ¿Cuánto es la altura de esta pirámide? La altura de esta pirámide es de 50 centímetros y la apotema, ojo, la apotema de la base es 6 centímetros. Entonces ahora estamos en condiciones aptas de poder calcular la apotema de la pirámide. Entonces vamos a la calculadora, 50 al cuadrado más 6 al cuadrado, sacando la raíz cuadrada de esto me da 50.35, o podemos redondear a 50.36 centímetros. Esta vendría a ser la apotema de la pirámide. Y eso es lo segundo que debo calcular para analizar una pirámide. Luego viene lo último. Viene el tercer paso, que es el cálculo del área y volumen de la pirámide. Eso es lo que se estudia en una pirámide. Esto es lo que se llama el análisis dimensional de una pirámide. Cuando a mí me dicen realizar el análisis completo de una pirámide, me están diciendo, calculame el área de la base, perímetro de la base, las apotemas y el área y el volumen. Ahora, sabemos de que en una pirámide hay el área lateral y el área total. Entonces, para calcular el área lateral y el área total, aplicamos estas fórmulas. Primero, para calcular el área lateral, repito, el área lateral, la fórmula, ¿qué me pide? Me pide el perímetro de la base. Es por eso que es importante calcular el perímetro. El perímetro de la base es 48 centímetros. 48 centímetros. Me pide la apotema de la pirámide. Por eso es importante calcular la apotema en la pirámide. 50.36 centímetros. 50.36 centímetros dividido entre 2. Listo. Con esto ya tengo condiciones ideales para calcular el área lateral. Si nos vamos a la calculadora, entonces el área lateral sería 48 multiplicado por 50.36, todo esto dividido entre 2, y eso me da 1208.64 centímetros cuadrados. Listo. Ahí está. Ahora necesito calcular el área total. Aquí hemos calculado, para que detalle esto, ¿sí?,
hemos hecho el cálculo del área lateral. Ahora vamos a calcular el área total. Claro, el área total, si nosotros razonamos un poquito, el área total es la suma del área de la base con el área lateral. Llevémoslo acá. Es la suma del área lateral con el área de la base. Y eso ya lo tengo. O sea, el área total de una pirámide simplemente es que yo agarre y diga, ¿cuánto me dio el área lateral? El área lateral me dio ahorita 1208.64 centímetros cuadrados. Voy a aprovechar de copiarlo aquí. Vamos a copiarlo acá. Aquí está. Más el área de la base. Por eso que es importante calcular al comienzo el área de la base. Aquí está. El área de la base es 144 centímetros cuadrados. Entonces venimos acá. Ahí está. Listo. Sumando estos resultados, tengo el área total de la pirámide. Entonces, el área total de la pirámide sería la siguiente. A esto debo sumarle 144 y me da 1352.64 centímetros cuadrados. Listo. Me falta para terminar este análisis el cálculo del volumen de la pirámide. Y para calcular el volumen de la pirámide, eso ya está definido con una fórmula que dice que el volumen de la pirámide es el área de la base por la altura dividido entre 3. Listo. Ya tengo prácticamente todo, por eso se hace un análisis dimensional al comienzo. El área de la base, ya la tengo, está aquí, 144 centímetros cuadrados, multiplicado por la altura de la pirámide. La altura es un dato conocido, 50 centímetros, dividido entre 3. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la calculadora y obviamente tendremos un resultado en centímetros cúbicos. Voy a aprovechar de copiar esto de acá para ganar tiempo. Ok. Ahí está. 144 multiplicado por 50 dividido entre 3, 2400 centímetros cúbicos. Listo. Ya está calculado el volumen de la pirámide. Podemos irnos a nuestro problema número 4 y luego podemos ver las dudas que tengan, por favor. Ya estamos por terminar este modelo de examen. Muy interesante, por cierto. Bueno, ya está calculado el volumen de la pirámide. 2400 centímetros cúbicos. A ver, veamos este ejercicio, por favor, y luego vemos las preguntas que tuviesen hasta aquí en cuanto a las dudas que de repente puedan tener. En un determinado condominio, un departamento recibe el suministro de agua a través de un tanque de forma de cono, el cual se sabe que tiene la siguiente dimensión: 135 centímetros de radio de base, aquí están, y 225 centímetros de altura. Un cono necesita un radio de base, una altura y una generatriz, o sea, una hipotenusa. Bien, si se sabe que la familia que habita dicho departamento consume toda la capacidad de agua, es decir, todo el volumen de este tanque, la familia lo consume, y que la empresa que suministra el servicio de agua potable cobra 30 bolivianos por cada litro consumido, determine cuánto tuviese que pagar esta familia a fin de mes por consumir este servicio. Bien. Lo primero acá que yo debo calcular, primer paso para calcular esto, es el cálculo del volumen del tanque de forma de cono. Vamos a suponer que nosotros somos una familia que vivimos en un condominio, en un determinado piso, en un determinado departamento. Y el agua que nos llega para nuestro consumo viene a través de un tanque de forma de cono. Esta familia consume
todo el volumen de ese cono. Por lo tanto, yo primero tuviese que calcular el volumen del tanque de donde proviene el agua que yo tomo o ocupo con mi familia. Para eso, nosotros sabemos de que el volumen, ¿es cierto?, de un cono está definido como 1/3 del área de la base por la altura. Eso vamos a definirlo acá. Bueno, esa es la fórmula para calcular el volumen de un cono. Así que voy a calcular el volumen, ¿no es cierto?, del tanque de donde me suministran agua. Para eso, yo necesito el área de la base y la altura. Bueno, la altura la conozco. El área de la base, si nos damos cuenta, la base es un círculo. Entonces yo puedo decir que como es un círculo, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces, también se puede escribir la fórmula del volumen de un cono así, es lo mismo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es pi por radio al cuadrado? Pi por radio al cuadrado es el área de la base multiplicada por la altura. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es reemplazar esos datos porque tengo todo. Y en este momento yo estaría calculando el volumen. O sea, a este padre de familia le estaría interesando calcular el volumen del cono. Él dice, el agua que nos suministran, ¿de dónde viene? Cada departamento tiene un tanquecito en forma de cono, de donde ahí se bombea y le llega agua a usted para su uso personal, etc. ¿Cuáles son las dimensiones de ese tanque? 135 centímetros de radio de base y 225 centímetros de altura. Entonces, si yo aplico la calculadora acá, tendré un resultado cúbico, porque es un volumen. Entonces, ¿qué iba a hacer? 135 elevado al cuadrado, multiplicado por 225, multiplicado por la constante pi, dividido entre 3. Eso me da 4.294.164.46 centímetros cúbicos. Ok, centímetros cúbicos. Esa es la capacidad que tiene el tanque de agua. Ahora, yo sé, como padre de familia, por así decir, que toda mi familia ocupa esta cantidad de agua mensual. ¿Sí? Vamos a suponer que ocupan todo, porque el problema dice, la familia ocupa todo el volumen del tanque durante, ¿no?, el mes. Entonces, si la compañía que me ofrece el servicio me cobra 30 bolivianos por cada litro consumido, yo quisiera saber en cuánto va a llegar mi siguiente factura, suponiendo de que hemos ocupado todo el volumen de este tanque. Para eso tuviese que transformar esos centímetros cúbicos a litros para poder tener una unidad homogénea, litro con litro. Entonces, para eso, pues, venimos acá y decimos, a ver, vamos a transformar. Entonces, esto sería lo siguiente. Bueno, es verdad que se puede calcular con conversiones más directas, pero hagamos el siguiente procedimiento. Sabemos de que un metro cúbico, ¿cierto? Un metro cúbico va a tener indudablemente 100 centímetros elevado al cubo. Con eso estoy convirtiendo a metro. Pero sabemos, ¿es cierto?, de que un metro cúbico, ¿sí? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Listo. Estoy convirtiendo esto a litros. Entonces, estoy convirtiendo
este consumo a litros. Entonces vamos a agarrar y vamos a copiar hasta acá. Vamos a la calculadora. Estos 4.294.164.46 lo tengo que multiplicar por 1000 y al mismo tiempo lo tengo que dividir por 100 elevado al cubo. Y eso me da 4.294.16 litros. Entonces, ya sé de que este mes mi familia ocupó 4.294.16 litros todo el mes. ¿En cuánto llegaría mi factura? Si a mí me cobran 30 bolivianos por cada litro, entonces vengo acá y digo, vamos a calcular el consumo. Si yo sé que me cobran 30 bolivianos por cada litro, esa es, digamos, la tarifa, ¿es cierto? Y yo consumo 4.294.16 litros, entonces, ¿en cuánto vendría mi factura? Simplemente tuviese que multiplicar ese resultado por 30. Y ahí tuviese el valor de la factura. Entonces, esto multiplicado por 30 me llegaría en 128.824,93 bolivianos. Entonces, esta es una suposición, obviamente, ¿no? Es una suposición para ver la aplicación de este problema de geometría plana. Entonces, eso es lo que tuviese que pagar este señor, este camarada, por el consumo de esa agua. 128.824,93 centavos de bolivianos. Y entonces ahí tenemos el resultado final del ejercicio. Y para terminar, por favor, y escuchar sus preguntas, vamos a ver la última pregunta acá que nos propone el profesor. A ver, solución. Veamos, ¿sí? Y ahí vemos las preguntas que pudiesen tener, por favor. Hallar la altura de una figura de forma de rectángulo, de la cual se sabe que su perímetro es 54 centímetros y su área 180 centímetros cuadrados. Bueno, este es un sistema de ecuaciones. A ver, me está informando el problema que el perímetro vale 54 centímetros. Perímetro. Y me está informando de que el área de este rectángulo es de 180 centímetros al cuadrado. Ok. 180 centímetros al cuadrado. Por definición, si de un rectángulo a mí me dan su área y su perímetro solamente, desde ya tengo que saber que tengo que formar un sistema de ecuaciones lineales, el cual puedo resolver por igualación, sustitución o reducción. ¿Por qué digo eso? Porque, a ver, si yo planteo la fórmula del perímetro de un rectángulo, la fórmula del perímetro de un rectángulo es 2 veces la base más la altura. Esa es la fórmula del perímetro. Y si yo planteo la fórmula del área, porque me están hablando de área y perímetro, el área es base por altura. Claro, me están pidiendo la base y la altura, y aquí tengo base y altura. Entonces aquí estoy formando dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea, un sistema de ecuaciones. Entonces, si yo acomodo mi sistema, tuviese esto igual a ¿cuánto? A 54. El perímetro a 50. Y esto de acá, base por altura, es igual a ¿qué? A 180. Entonces aquí ahora tenemos un sistema de ecuaciones.
Este que está multiplicando, pasémoslo a dividir para que el sistema sea más fácil de resolver. Entonces, base más altura es igual a este que está multiplicando, pasa a dividir, 54 dividido entre 2, eso me va a dar 27. Base por altura igual a 180. ¿Cómo resolvemos este sistema? Bueno, de la ecuación número 1, o de la 2, cualquiera, de la ecuación número 1, despejo una variable, voy a decir la base es igual a 27 menos la altura. O sea, este que está con más pasa con menos. A esto de acá llamémosle ecuación número 1 y esto de acá llamémosle ecuación número 2. Ahí está. Entonces, de aquí ha salido una ecuación número 3. Ecuación número 3. Perfecto. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar la ecuación número 3 en la ecuación número 2. Reemplazando la ecuación 3 en la ecuación 2, obtenemos lo siguiente. Bien, aquí está la ecuación número 2. De esta ecuación número 2, nosotros decimos, ¿cuánto vale B? B vale 27 menos H. Entonces, en vez de poner B, pongo 27 menos H, todo esto multiplicado por H igual a 180. De acá, si yo multiplico la H, me va a quedar de esta manera. Me va a quedar menos H por H menos H al cuadrado. Menos H al cuadrado. 27 por H más 27H igual a 180. Igualando a 0, me va a quedar H al cuadrado negativo más 27H menos 180 igual a 0. Pero sabemos de que la variable por colegio no puede ser negativa, así que multiplico por menos 1, ¿no es cierto? Y al multiplicar por menos 1, obtendremos entonces el siguiente resultado. Menos por menos, a ver, permítanme por favor, menos por menos es más, menos por más es menos, y menos por menos es más. Menos por menos más, menos por más menos, menos por menos más. Y aquí tenemos el caso 6 de factorización. Vamos a factorizar acá. Bien, factoricemos. H acá, el primer signo se copia y el segundo menos por más menos. Bien. Para ustedes es el caso 6, que ustedes conocen, el caso 6. Copio el menos, menos por más menos. Y ahora me pregunto, dos números que sumados me den 27 y multiplicados me den 180. Dos números que sumados me den 27 y multiplicados me den 180. Tiene que ser el 12 y el 15. Si 12 lo sumo con 15, me da 27. Y si 12 lo multiplico por 15, me da 180. Entonces acá voy a tener dos respuestas. Una respuesta va a ser de que la altura puede ser 12 centímetros o también la altura puede ser 15 centímetros. Cualquiera sirve. 12 o 15 centímetros, la altura. Como ya conozco la altura, de aquí puedo calcular la base. De aquí yo digo, bueno, conozco la altura, entonces si yo vengo acá y despejo la base, ¿no? Diríamos que la base es 180 sobre la altura. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces la base sería, en primera instancia, 180 dividido entre 12, la primera respuesta, y la otra sería 180 dividido entre 15. Bien, perfecto.
Entonces, 180 dividido entre 12 me da 15. O 180 dividido entre 15. 180 dividido entre 15 me da 12. Por lo tanto, la respuesta a este problema planteado por el profesor sería: las dimensiones pueden ser las siguientes. Que la altura sea 12 y la base sea 15. O sea, una respuesta sería la altura que sea 12 y la base que sea 15. Esa es una respuesta. O también sirve, aquí pongo al lado, o también que la altura sea 15 y la base sea 12. Perfecto. Bueno, con esto hemos terminado el modelo de examen. Ok. Aquí. Listo. Vamos a marcarlo con rojo, que es la respuesta final. Ok. Listo. Por aquí la respuesta. Aquí también está la otra respuesta. Vamos a poner ese color. Aquí también la otra respuesta. Aquí también la otra respuesta. La apotema de la pirámide. Venga, por favor, escuche sus preguntas. Estoy poniendo con otro color las respuestas. Aquí también, esta es una respuesta. Esta es otra respuesta. Perfecto. Acá ya está todo marcado con rojo. Aquí falta esto. Esta es la respuesta de acá. Esto es la respuesta de este resultado. Bien, perfecto. Ok. ¿Alguna pregunta que tuviesen, por favor, sobre la resolución de este examen que planteó su profesor? ¿Puede volver al ejercicio 2, por favor? Es que no se nos puede habilitar el micrófono. No. Problema número 2. Ok, ahí está, el número 2. En la última, ¿cómo hizo para hallar esos litros a los cuales había que dividir? En la última. En la última. Muy O bien, sea, gracias por su pregunta. Los números de viajes. sí, en 1.560.000 esto, ¿cómo lo sacó? Ya. Este dato, 1.560.960, es un dato que ya me da el ejercicio. Aquí está. Es un dato que ya me da el problema. Me dice, nosotros necesitamos transportar esta cantidad de material a la obra. Esto hay que transportar. Sabemos de que el camión, un camión, puede transportar esto. Esto puede transportar un camión. Un camión puede transportar 12.271.84 litros. Un camión. ¿Cuántas veces ese camión tuviera que ir a esa obra para transportar todo? Entonces, si yo sé que un camión, un viaje, puedo llevar esto, ¿cuántos viajes tuviese que hacer para llevar esto? Entonces es una división. La cantidad total de material dividida entre la cantidad llevada en un viaje. Y entonces hemos descubierto de que tuviésemos que hacer 128 viajes para llevar todo el volumen de ese material que yo necesito para hacer la obra. ¿Me dejo entender con eso? Sí. Ok, perfecto. Disculpe una pregunta, ¿este documento nos los van a pasar? Sí, se les va a pasar el documento y también la grabación de la clase. Por eso que el documento lo he hecho en detalle,
lo he resuelto en detalle porque justamente me interesa de que cuando le pasen el documento lo tengan paso por paso el desarrollo. ¿Alguna otra pregunta que tuviese, mis estimados jóvenes? ¿Ninguna? Bien, siendo así, para mí ha sido un placer haberlos conocido. Muchas gracias por su presencia en la clase. Dentro de unos momentos le voy a pasar al ingeniero el documento paso por paso para que se los pueda pasar y también la grabación de la clase. Estimados jóvenes, bendiciones, Dios los bendiga, cuídense mucho y mucho éxito y que sigan adelante. Les agradezco por su presencia y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, también me pueden preguntar. Cualquier duda que tengan, me pueden mandar un mensaje. Yo con mucho gusto les voy a responder sin ningún problema. Gracias. Bien, muchas gracias, mis Muchas estimados gracias. jóvenes. Igualmente, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes, que estén bien, les agradezco. Bendiciones, cuídense mucho. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego.